gloria a Dios. Ahora vamos a cantar el himno tema. Grandes y maravillosas son tus obras. Mi Dios, te enalteceré. Llevas hacia el último éxodo y libre al fin seré. Cantaré a ti y te alabaré. Aunque tenga que ir al desierto, aunque tenga que cruzar el mar, yo no temeré mal alguno, tú conmigo vas. Como columna de fuego en mis noches, como una nube me cubre ese día. Es mi luz y mi aliento de vida. Tú conmigo estás. Grandes y maravillosas son tus obras. Mi Dios, te enalteceré. Me llevas hacia el último éxodo y libre al fin seré. Cantaré a ti y te alabaré. Grandes y maravillosas son tus obras. Mi Dios, te enalteceré. Me llevas hacia el último éxodo y libre al fin seré. Cantaré a ti y te alabaré. Aunque tenga que ir al desierto, aunque tenga que cruzar el mar, yo no temeré mal alguno, tú conmigo vas. Como columna de fuego en mis noches, como una nube me cubre ese día. Eres mi luz y mi aliento de vida. Tú conmigo estás. Grandes y maravillosas son tus obras. Mi Dios, te enalteceré. Me llevas hacia el último éxodo y libre al fin seré. Cantaré a ti y te alabaré. Grandes y maravillosas son tus obras. Mi Dios, te enalteceré. Me llevas hacia el último éxodo y libre al fin seré. Cantaré a ti y te alabaré. Grandes y maravillosas son tus obras. Mi Dios, te enalteceré. Me llevas hacia el último éxodo y libre al fin seré. Cantaré a ti y te alabaré. Llevas hacia el último éxodo y libre al fin seré. Cantaré a ti y te alabaré. Pueden tomar asiento. Dios los bendiga. Buenos días, muchachos, que Dios les bendiga. Buenos días, muchachos. Antes del tema queremos orar. ¿Keilen fue? Keilen, hay que tenerlo aquí cerca. Keilen. Ok, muchachos, en el libro de Éxodo, cuando el pueblo se rebeló, idolatró aquel becerro, ¿se acuerdan ustedes? Dios iba a consumir ese pueblo. Ahí lo dice: apártate de ellos porque los voy a desaparecer en un momento. Pero la intercesión de Moisés hizo que Dios no derramara su ira en aquel momento de idolatría, ¿verdad? Hay poder en la intercesión. Y yo creo que muchos de ustedes oraron para que alguno de los jóvenes estuviera acá, ¿verdad que sí?
Yo creo que muchos están en la iglesia porque su mamá no ha dejado de orar, porque la iglesia, su hermano, pastor, la iglesia, la junta, no han dejado de orar. Entonces, si hay un aliento para el alma, es la oración. Y recuerden, no creemos en el poder de la oración, creemos en el poder de Dios. Por eso es que oramos. ¿Estamos de acuerdo? El poder no está en la oración, el poder está en Dios. Así que no va a ser la diferencia en este momento. Vamos a orar. Así que vamos a orar en parejas, ¿verdad? Así que no sea de su iglesia, que no sea de su iglesia. Así que vamos a buscar a alguien de otra iglesia y vamos a orar. Y muchachos, oigan, vamos a orar por esa persona y esa persona va a orar por nosotros, ¿ok? Así que voy a pedirles que busquen a alguien que ustedes o no conocen o no es de su iglesia para hoy, muchachos. Y su servidor, después de 5 minutos, va a tener una oración final. Así que si usted está a media oración, ahí usted va cerrando para que podamos terminar todos juntos. Y hacemos silencio. Muchachos, no oren con personas conocidas, oren con una persona que ustedes no oran. Busquen a alguien para orar, muchachos. Muchachos, busquen a alguien para orar. Nadie debe estar ahí de turista. Muchachos, a orar. Silencio, por respeto a los que están orando.
Padre nuestro que estás en los cielos, agradecemos por esta mañana, porque nos has prestado un día más de vida, porque hasta aquí nos has ayudado y hemos visto tu mano poderosa en este retiro. Señor, estamos realizando el último viaje para la patria celestial. Cuando lleguemos, Señor, a esa tierra que emana leche y miel, queremos vernos todos bajo el árbol de la vida. Señor, el enemigo querrá que nosotros quedemos tendidos en el desierto, pero tu palabra dice que todo lo podemos en Cristo. Permite, Señor, que podamos llegar todos sanos y salvos hasta el reino de los cielos. Hay jóvenes que necesitamos llevar con nosotros. Rogamos por ellos en esta mañana, que seamos un instrumento para que a través de nosotros puedan también llegar a la patria celestial. En tus manos colocamos a cada joven presente acá. Ayúdale en sus problemas, en sus tentaciones, en sus debilidades. Y permite, Señor, que tu Santo Espíritu ponga en su corazón el querer como el hacer por tu buena voluntad. Ahora abrimos nuestra mente para que tu palabra pueda ayudarnos a crecer, pueda amonestarnos en nuestra vida también, pero al final podamos poner en práctica los consejos dados por tu palabra. De forma especial pongo, Señor, al predicador de esta mañana, para que así como nos has hablado en cada intervención, Señor, pueda hablarnos esta mañana antes de las actividades de este día. Rogamos tu presencia entre nosotros y toda nuestra mente pueda estar centrada en tu palabra. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Muchachos, se nos olvidaba que después del reto selva, por asunto de que caliente un poquito la mañana, vamos a reunirnos todos alrededor del lago para celebrar un bautismo también, ¿verdad? Voy a invitar a los dos jóvenes que se van a bautizar hoy, que pasen, por favor. Los dos jóvenes que van a bautizarse hoy. ¿Dicen amén? Amén. Esta es su familia, miren. ¿Pueden levantar su mano? Es su familia. Cuando ustedes sientan desánimo, búsquenlos a ellos. Cuando no tienen carga en el celular, búsquenlos a ellos para recargar, ¿verdad? ¿Son su familia o no son su familia? Si ustedes tienen hambre, también búsquenlos a ellos. ¿Sí o no? Somos la familia de ellos y velamos por ellos. Si uno cae, dice, ¿qué hace el otro? Lo levanta, porque mejor son dos que uno. Así que ellos están un poquito más fuertes, la fe, entonces búsquenlos a ellos. Queremos preguntarles, ¿ustedes creen en Jesús como su único y suficiente Salvador personal? Amén. La iglesia puede decir amén también. ¿Ustedes creen que la palabra es nuestra única regla de fe y quieren vivir en armonía con esa palabra? Amén. ¿Creen que Jesús volverá pronto a esta tierra y que ustedes quieren alistarse para ese gran evento? Amén. ¿Creen que todavía los mandamientos de Dios están vigentes, incluyendo la observancia del sábado,
¿Y es su deseo ponerse en armonía con esos mandamientos? Amén. ¿Le gustaría sostener esta iglesia con sus dones, con sus talentos, con sus tesoros, para que pueda este evangelio ser predicado en todo el mundo y Cristo pueda venir pronto? Amén. ¿Le gustaría ser bautizados esta mañana en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo? Amén. ¿Le gustaría unirse a la iglesia adventista del séptimo día a nivel mundial con sede en las iglesias donde ustedes vienen? Ahí hay una sede. ¿Le gustaría unirse a la iglesia adventista? Amén. ¿Quién propone que sean aceptados como miembros de la iglesia? A ver, quiero ver las manos. ¿Observaciones? No hay. Levanten la mano los que estén de acuerdo, levanten su mano derecha y le damos la bienvenida. Las dos manos, por favor. Vean la bienvenida de la iglesia. ¿Ok? Vamos a tomar asiento y entonces, después del reto, vamos a acercarnos al lago y pedirle a los pastores que estén listos para bautizar. Esta mañana, tenga su Biblia ahí, ¿verdad? Hemos invitado a Carlos Flores para que pueda presentar su palabra esta mañana, la palabra de Dios, no la de él, la palabra de Dios. Y va a tocarnos un tema muy delicado. Igual, estamos en el desierto, ¿no? Pero un tema de mucha importancia, ¿verdad? Así que voy a invitar a Carlos que pueda pasar y que pueda hablarnos a través, que Dios pueda hablarnos a través de su palabra. Buenos días. Tenía la preocupación de que vaya a suceder lo que pasó ayer cuando pasábamos aquí al frente. Que no sé si van a empezar a aplaudir primero o se van a empezar a reír. Sí, la presión de grupo, ¿verdad? Vamos a orar para abrir la palabra de Dios. Querido Padre, en esta mañana te agradecemos, Señor, porque podemos dar inicio a este día escuchando tu palabra. Ayúdanos, Señor, para poder comprenderla, para poder aceptarla y para poder realizar un cambio en nuestra vida, de acuerdo, Señor, a la influencia de tu Espíritu Santo. Te pedimos que tu Espíritu Santo se posesione de nuestra mente, de nuestro corazón, y nos ayude, Señor, para que no haya nada, Señor, que nos pueda distraer en este momento de escuchar tu voz. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Quisiera invitarlos para que abramos la palabra de Dios en el libro de Primera de Corintios, el capítulo 10 y el versículo 11. Primera de Corintios, capítulo 10 y el versículo 11. Dice Pablo en esta carta: y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. La pregunta sería, ¿cuáles son esas cosas que sucedieron y que están quedando escritas que sirven para amonestarnos a nosotros en el tiempo en el que estamos viviendo? Porque dice que la amonestación alcanza hasta los fines de los siglos. Veamos el versículo 8. Dice: ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000 personas. ¿Qué sucedió como para que Dios haya determinado la aniquilación de 23,000 personas? ¿Qué acto se dio allí para que Dios haya tomado una decisión tan fuerte que no pareciera que nosotros tengamos la capacidad muchas veces de comprender? 23,000 personas representa más que los miembros activos
que tiene todo Costa Rica como iglesia adventista. Solo imagínense la magnitud del número que nos presenta aquí la palabra de Dios. Vayamos entonces un poquito al libro de Números. No pierdan Números, el capítulo 25, porque vamos a estar en ese capítulo repasando varios textos. Números, capítulo 25. Quisiera compartir con ustedes algunas ideas que nos ayudan a contextualizar el capítulo 25. Israel estaba exactamente a pocos metros de la Canaán. Simplemente estaba separado por el río Jordán. Era lo único que los separaba ya de llegar a la tierra prometida. En ese proceso de llegar allí, en los capítulos anteriores, nosotros encontramos que Israel estaba haciendo algunas batallas para poder obtener algunos terrenos. Y ya había logrado la victoria sobre varios pueblos vecinos, paganos, que estaban alrededor de esas tierras. Y Dios, a través del pueblo de Israel, había logrado la victoria. Este lugar donde estaba ahorita era un lugar que se caracterizaba por tener un espacio, una planicie muy amplia. Tenía un clima muy agradable. Era un lugar especial para poder acampar. Y todas esas ventajas naturales, de alguna u otra forma, habían sido contaminadas por los pueblos paganos. Y frente a esa situación, entonces, se había desarrollado no solamente una situación muy compleja, sino que el culto a Baal se había extendido por todas estas tierras. Mientras se caminaba allí por en medio de estas tierras, se podían encontrar los diferentes centros idolátricos para la adoración a Baal. Y los pueblos se caracterizaban precisamente por asistir a festividades, fiestas paganas para dar adoración a Baal. ¿Qué estaba haciendo Israel? Bueno, Israel había salido de algunas batallas, pero ahora estaba en un momento de quietud. Moisés estaba preparando el plan para entrar a Canaán, pero mientras Moisés preparaba el plan para entrar, Satanás, por otro lado, preparaba su plan para impedirlo. ¿Qué hizo Satanás para impedir la entrada del pueblo de Israel a Canaán? Capítulo 25, versículo 1. Moraba Israel en Sitín, y el pueblo empezó a fornicar con las hijas de Moab, las cuales invitaban al pueblo a los sacrificios de sus dioses, y el pueblo comió y se inclinó a sus dioses. Al principio Israel no estaba desarrollando relaciones con sus pueblos paganos, con los pueblos que le rodeaban. Ellos estaban allí preocupados por mantenerse como pueblo y lograr el objetivo de llegar a la tierra prometida. Estaban ocupados en sus diferentes luchas para lograr adquirir el terreno que Dios les había prometido. Pero se da una situación muy interesante. Capítulo 31 de Números y el versículo 16. Capítulo 31, versículo 16. He aquí, por consejo de Balaán, ellas fueron causa de que los hijos de Israel prevaricasen contra Jehová en lo tocante a Baal Peor, por lo que hubo mortandad en la congregación de Jehová. ¿Quién era Balaán? Balaán tenía una fama muy especial. El capítulo 22 y el versículo 6, específicamente el rey de Moab, que se llamaba Balac, describió quién era Balaán. Ven pues ahora te ruego, maldíceme este pueblo, porque es más fuerte que yo. Quizás yo pueda herirlo y echarlo de la tierra, pues yo sé que el que tú bendices será bendito, y el que tú maldigas será maldito.
Balaam era un profeta de Dios. Balac era el rey de Moab. Y cuando él se dio cuenta que Israel estaba llegando a los alrededores, cerca de su pueblo, él tuvo miedo. Él había escuchado lo que Dios había hecho al resto de los pueblos. Y entonces decidió buscar al profeta Balaam para convencerlo a través de ofrecerle regalos, dádivas, para que él, en lugar de bendecir al pueblo, lo maldijera. Una de las cosas más preocupantes es que la caída de 23,000, o como dice Números, de 24,000 personas se da como producto de una situación interna del pueblo de Israel. Si bien es cierto, Satanás estaba trabajando desde afuera por medio del pueblo de Moab, utiliza personas que estaban dentro del pueblo para que el pueblo cayera. Y esta parte es importante porque Balaam era un líder del pueblo. Y aquí nos haríamos la primera pregunta. Al nosotros asumir el liderazgo en la iglesia, ¿hacia dónde estamos llevando al pueblo? ¿Lo estamos preparando para entrar a la tierra prometida? ¿O estamos recibiendo el pago, las dádivas, los regalos para llevar al pueblo en dirección contraria? Si somos líderes de sociedad de jóvenes, líderes de clubes, tenemos que preguntarnos hacia dónde estamos llevando el pueblo. Pastores que están presentes, cualquier líder anciano que está presente, tenemos que preguntarnos hacia dónde estamos llevando al pueblo que Dios nos ha permitido dirigir. Aquí nosotros encontramos que Balaam se da una situación muy interesante. Los que hemos estudiado esto, es muy interesante. Dice que él le va a consultar a Jehová si puede maldecir al pueblo. Yo no sé si usted capta eso, yo no me atrevería a hacer eso. Voy a hablar con Dios para ver si puedo maldecir al pueblo. Y Dios le dice a él que vaya con las personas que llegaron, con la comitiva que llegaron, para maldecir al pueblo. Bueno, durante 3 veces se intenta maldecir al pueblo, pero el pueblo no, en este caso Balaam, no logra maldecir al pueblo, sino que más bien logra bendecirlo. Pero como esto no funcionó, y Balaam estaba interesado en recibir las dádivas del rey, y el rey en la tercera vez le dijo: pero cada vez que te digo que maldigas, más bien lo bendices, me voy a llevar todo lo que te iba a dar. Entonces se desarrolla otro plan. Y la recomendación de Balaam a Balac es: manda mujeres al pueblo que vayan siendo infiltradas poco a poco y gane la atención de todo el pueblo o los hombres de Israel. Y conforme fueron ganando los afectos de los hombres, entonces decidió promover ahora el siguiente paso. Y le dijo a Balaam: como tú eres profeta, como tú eres un líder del pueblo, por favor, di a los líderes que vengan a la fiesta que vamos a preparar. Y Balaam recomendó la fiesta y el rey le pidió a él que él fuera el enlace para que se invitara al resto del pueblo. La escritura nos dice que entonces los hombres empezaron a relacionarse con las mujeres. Estas mujeres eran prostitutas, eran mujeres dedicadas
a realizar las fiestas paganas. Y entonces, como el pueblo consideraba a Balaam como un profeta, no les resultó difícil aceptar la invitación. Y una vez que ellos salieron de su pueblo, es decir, salieron de Israel y entraron en el terreno de Moab o de los moabitas, entonces se aventuraron a tocar un terreno prohibido y Satanás se aprovechó de esta situación. Ahora no solamente tenían a las mujeres que eran sumamente atractivas, sino que cuando salieron de su terreno y entraron en un terreno prohibido, encontraron que había música, encontraron que había baile, y seducidos por la hermosura de estas mujeres paganas, por estas prostitutas, desecharon la lealtad a Jehová. Se olvidaron que estaban a pocos días, a pocos minutos de entrar a la tierra prometida. Se les olvidó que ya estaban allí en el río Jordán, que Moisés estaba preparando los últimos detalles para poder conquistar la tierra prometida. Y entonces se agregó el otro elemento. Ahora no solamente había música, había baile, sino que empezaron a utilizar vino y empezaron a embriagarse o a emborracharse. Y de esta manera, los hombres líderes del pueblo perdieron su dominio propio. ¿Se acuerdan que ayer hablamos de dominio propio? Si usted quiere perder el dominio propio, use alcohol. Esa es la forma de perder de manera rápida el dominio propio. Así que entonces ahora predominaba la pasión. Ahora estaban sus conciencias contaminadas por la excitación de la fiesta. Y entonces el siguiente paso resultó un paso también muy sencillo. Ahora no solamente había música, no solamente había baile, no solamente habían mujeres muy hermosas, había alcohol, sino que el siguiente paso fue, se postraron ante los ídolos que Dios había dicho que jamás debían de adorar. De esa manera se corrompieron. Y vean el nivel de corrupción al que se llegó. Vayamos al Salmo 106. El Salmo 106 nos describe una serie de acontecimientos del pueblo de Israel. Usted en su casa lo puede repasar porque son acontecimientos precisamente lo que hemos estudiado desde la salida del pueblo de Israel de Egipto. Pero el capítulo 106, versículos 28 y 29, nos dice la palabra de Dios. Se unieron a sí mismo a Baal Peor y comieron los sacrificios ¿de quién? De los muertos. Si quisiéramos describir qué se refiere esta expresión, los sacrificios de los muertos, era la comida ofrecida a los demonios. El pueblo se había descontrolado totalmente. La música, el baile, el alcohol, habían nublado su pensamiento y entonces fueron a caer precisamente, no solamente a apartarse de los principios, sino que también estaban adorando inclusive al mismo Satanás. La situación fue muy compleja, porque vean la descripción que hace el versículo 3 de Números 25. Así acudió el pueblo a Baal Peor, y el furor de Jehová se encendió contra Israel. Ahora no solamente estamos hablando que los hombres se habían apartado del pueblo y habían ido a un pueblo que no tenían que ir, sino que también ahora dice la descripción del versículo 3 que todo el pueblo había caído en esta situación. La decisión de un líder y luego la decisión de varios líderes
indujeron a todo el pueblo a caer en pecado. Cuando Moisés se enteró de la situación, ya no solamente la gente, el pueblo, participaba del culto a Baal, sino que comenzaban a practicarse los ritos paganos en el mismo campamento. Qué terrible como se había llegado a dar esa situación. ¿Cómo es posible que el pueblo de Israel saliera de su espacio, visitara un espacio que tenía prohibido visitar, entrar en contacto con los paganos era prohibido? La única forma de que se pudiera relacionar era para llevarle la salvación, pero nunca para mezclarse con ese pueblo, nunca para participar de sus actividades. El propósito de Israel era salvarlos de esas actividades. Pero en forma contraria, el pueblo más bien se dedicó a practicarlas. Y ahora no solamente estaban del otro lado practicando esas actividades, sino que las habían empezado a importar a su propio pueblo. La situación siguió aumentando todavía, no quedó ahí. Dice el versículo 6. He aquí un varón de los hijos de Israel vino y trajo a una madianita a sus hermanos, a ojos de Moisés y de toda la congregación de los hijos de Israel, mientras lloraban ellos a la puerta del tabernáculo de reunión. Vamos a ver si entendemos bien este versículo. Vamos a volverlo a leer. Y he aquí un varón de los hijos de Israel vino y trajo una madianita. ¿A quién? A sus hermanos, a ojos de Moisés y de toda la congregación de los hijos de Israel. ¿Y qué estaba haciendo un grupo de personas allí? Dice que mientras lloraban ellos a la puerta del tabernáculo de reunión. ¿Qué estaba pasando ahora? Cuando Moisés se entera, se da esta situación. El versículo 14 y 15 nos describe que el nombre de la persona era Sinri, era un jefe de la tribu, era una persona principal, era un líder de la iglesia. Y dice entonces que mientras el pueblo estaba pasando por dos situaciones. Número uno, había un grupo de personas que no estaban a favor de eso y estaban ahí orando. Estaban frente al tabernáculo, frente al templo, pidiendo perdón a Dios. Y mientras eso sucede, uno de los líderes traía una prostituta para introducirle al pueblo, para llevársela al resto de personas, para que los ritos se estuvieran dando dentro del pueblo. Y entonces, lo describe Elena G. de White, dice que el pecado de Sinri, dice, su pecado fue como el de Sodoma. Lo que debió haberle causado vergüenza, lo estaba llevando y haciéndolo un símbolo más bien de orgullo en el pueblo de Israel. Los sacerdotes y algunos jefes estaban ahora humillándose delante de la presencia de Dios, porque empezó a darse una peste dentro del pueblo. Empezaron a morir de manera inmediata. Y entonces dice el versículo 9, y murieron en aquella mortandad 24,000 personas. Satanás conoce los puntos más vulnerables de nuestro carácter. Conoce cuáles son nuestras debilidades y está dispuesto a utilizar esas debilidades para que usted y yo no entremos a la tierra prometida. Ya lo hizo y Pablo dice que va a volver a suceder. De igual manera, hoy Satanás usa lo mismo que usó hace ya muchísimos años para que nosotros seamos desviados y perdamos el objetivo de entrar a la tierra prometida.
las amistades mundanas, los encantos de la belleza, la búsqueda del placer, la alegría desmedida, las fiestas, el alcohol. De esta manera, Satanás tienta a los hombres, a las mujeres, a fornicar y a cometer adulterio. Cada vez que el ser humano cae en una condición en la que su pecado consiste en lo que llamamos nosotros fornicación o cometer adulterio, estos dos pecados debilitan nuestra mente y nos inhabilitan para poder entender la voluntad de Dios. De hecho, el Señor Jesús dice, y vamos a buscarlo, vamos a ir a 1 Corintios, vamos a leerlo textual, como lo dice la palabra de Dios. 1 Corintios, el capítulo 3 y el versículo 17. 1 Corintios 3, 17. Si alguno destruyere el templo de Dios, ¿cuál es el templo de Dios? Nuestro cuerpo. Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, ¿cómo es? Santo es. Cada vez que nosotros nos salimos, entramos en el terreno prohibido y permitimos ser tentados, nos exponemos a la tentación, vamos a caer. Satanás, eso es lo que pretende. Y yo les hago una pregunta a ustedes acá. ¿Alguien en este lugar les ha ofrecido alcohol? Aquí en este campamento, ¿les ha ofrecido alcohol? ¿Alguien les ha ofrecido tener una relación ilícita? Pero si usted decide cambiar este ambiente para entrar en un ambiente donde están las fiestas, voy a asistir a esta fiesta, me invitaron, y bueno, yo no tomo, yo no acostumbro tomar, yo nada más voy y asisto, acompaño. Dios no te da la oportunidad, no aprueba que te expongas a la tentación. Es frecuente en este tiempo que seamos partícipes de fiestas donde el alcohol es un elemento distintivo de esa fiesta, donde se promueven las relaciones ilícitas, y cada vez que nos expongamos a la tentación, corre el riesgo de que vayamos a deshonrar a Dios. Dice Elena G. White, los que deshonran la imagen de Dios en su propia persona y contaminan así su templo, no retrocederán ante ninguna cosa que deshonre a Dios, con tal que satisfaga el deseo de sus corazones depravados. No hay vuelta atrás, hermanos. Si nosotros no nos disponemos, entramos en terreno prohibido, no vamos a tener la oportunidad de poder sostenernos con firmeza. La satisfacción de las inclinaciones animales entorpece las facultades morales, y no puede el esclavo de las pasiones comprender la obligación sagrada que es impuesta por la ley de Dios. No puede apreciar el sacrificio de Cristo, debido precisamente a que nos hemos expuesto a la tentación. Hemos entrado en lo que la Biblia llama fornicar, o inclusive también el adulterio. Segunda de Corintios 6, 17 nos dice, salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo. ¿Qué estamos haciendo nosotros como cristianos? Asistiendo a lugares donde se promueve el uso de alcohol, el sexo ilícito, las drogas, lesbianismo. ¿Qué estamos haciendo nosotros cuando entramos en contacto con eso?
nos estamos exponiendo a la tentación. Y Satanás va a ganar la victoria si nosotros nos exponemos. Como cristianos, y específicamente como cristianos adventistas, hemos sido llamados a salir, a no tocar lo inmundo. La única forma que Dios aprueba para que nosotros entremos en contacto con los paganos, y lo describe el Elena G. de White de esta manera: los que siguen a Cristo deben separarse de los pecadores y buscar su compañía tan solo cuando hay oportunidad de beneficiarlos. Cuando vamos a las fiestas, participamos en actividades que no corresponden a nuestra profesión de fe, no podemos ayudar a estos jóvenes a salir de ahí. No nos engañemos creyendo de que estamos vacunados contra el pecado. No nos engañemos creyendo que puedo leer la Biblia en la mañana y en la tarde puedo asistir a una fiesta. No nos engañemos creyendo de que leyendo la palabra de Dios en el transcurso del día me puedo exponer a tener una relación con personas que no profesan nuestra fe, porque vamos a caer. Ya está profetizado. Pablo nos lo está diciendo. Así como pasó en el pueblo de Israel, así va a pasar en los fines de los tiempos. Así estamos viviendo ahora. No es difícil tampoco entender lo que la palabra de Dios nos está diciendo. El Señor Jesús nos dice: no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. La amistad del mundo es enemistad con Dios. Cualquiera pues que quisiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. Entonces aquí nosotros tenemos que definir a quién amamos. No podemos salir de este campamento, de este retiro, sin definir a quién amamos. Si usted no toma una decisión, inconscientemente ya decidió. Si no decide amar a Dios, ya decidió amar al mundo. Y entonces somos llamados para que, así como oramos, no nos dejes caer en tentación, debemos de evitar la tentación en todo lo posible. Ninguno está vacunado contra el pecado. Al exponernos a estos ambientes paganos, lo único que hacemos es ceder a las presiones de Satanás. El pueblo de Israel estaba en ese momento en una condición tranquila, estaba un poco ocioso, porque se estaba disfrutando en algún sentido de la victoria o las victorias obtenidas, y entonces en ese momento de ocio fue cuando Satanás aprovechó la oportunidad para intervenir al pueblo. Los traidores que moraban dentro de los muros fueron quienes destruyeron las fortalezas de los sanos principios y entregaron a Israel en manos de Satanás. Así precisamente es como Satanás procura aún la ruina del alma. Antes que el cristiano peque abiertamente, se verifica en su corazón un largo proceso de preparación que el mundo ignora. Por la contemplación somos transformados. Al nutrir pensamientos impuros en nuestra mente, el hombre puede educarla de tal manera que el pecado que antes odiaba se le vuelva agradable. Cada vez que entramos en contacto con el pecado, estamos educando nuestra mente para participar del pecado. Y Satanás está haciendo todo lo posible para popularizar el delito, los vicios, y para que nuestra mente sea educada en la familiaridad con el pecado. Nosotros como cristianos tenemos que cuidar lo que vemos, tenemos que cuidar lo que escuchamos, porque todo esto influye sobre nuestra mente.
Precisamente el libro de Proverbios nos dice, ¿cuál es su pensamiento en su alma? Tal es él. Dicho de otra manera, tu pensamiento te define. Lo que tú piensas, así vas a hacer, así vas a actuar. Y si yo empiezo a entrar en contacto con actividades que no son cristianas, ese pensamiento se va grabando. Todo lo grabamos. Escuchando a un expositor hace unas semanas, decía él que nosotros trabajamos con el 99% en el inconsciente. De esa forma aprendemos. Eso quiere decir, por ejemplo, que mientras yo estoy hablando, existen personas que decidieron dormir conscientemente. Conscientemente algunos dicen, me parece interesante el tema, otros dicen, qué aburrido. Pero aún en esa condición de estado de atención, sea que usted esté poniendo atención o no, está el 99% trabajando. Y usted se está dando cuenta, por ejemplo, bueno, no, al contrario, no se está dando cuenta, por ejemplo, que cuando usted se levantó, su corazón estaba latiendo. Los pulmones estaban inflando y desinflando constantemente. El oxígeno está circulando por todo el cuerpo. Están percibiendo los olores, los colores, los movimientos. No solamente los movimientos que estoy haciendo si me vuelven a ver a mí, sino que toda la visión periférica que usted tiene está siendo captada por el subconsciente. Y Satanás trabaja con ese 99%, le fascina. Cuando nosotros nos exponemos, por ejemplo, a algunos videos, películas, Satanás está trabajando en el consciente y en el subconsciente principalmente. ¿A dónde necesitamos llegar entonces? Porque ya creo que llegamos a un nivel de comprensión de la necesidad que tenemos de cuidar lo que vemos, lo que escuchamos, lo que leemos. ¿Qué tenemos que hacer como cristianos? Dice el Salmo 119, versículos 9 y 11. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. La única forma para que usted y yo permanezcamos fieles y firmes y continuemos con nuestra visión de la tierra prometida es a través de guardar la palabra de Dios. Pero no es saberla, no consiste en repetirla de memoria simplemente. Consiste en obedecer la palabra de Dios. Cuando Dios nos dice, no entréis a tocar lo inmundo, tenemos que obedecer. No estamos vacunados contra el pecado, hermanos. Tú no te puedes exponer al pecado. Y mientras más joven eres, más complicado se vuelve a entrar en relación con el pecado. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Juan 5:39 nos dice, escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas hablan de mí. Número 2, la oración. Dice el Salmo 51:10, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Esta debe ser nuestra oración diaria. Pero no podemos tomar la palabra de Dios en la mañana, pedir a Dios su protección en la mañana y empezar a enrumbarnos a los lugares donde Dios nos ha prohibido. Porque Dios no va a poner su protección cuando nos exponemos
a la tentación. Dios no pudo hacer nada con el pueblo de Israel en este momento. ¿Lo salvó Dios de eso? Ya los había librado de las diferentes batallas que habían tenido. Y el pueblo de Israel había logrado la victoria. Tenían varias victorias acumuladas. Pero frente a esta otra situación, Dios no pudo intervenir, porque ellos se expusieron, salieron del terreno donde Dios les había dicho que tenían que estar. Se expusieron a la tentación. Y una vez en el terreno de Satanás, Dios no puede intervenir, porque usted decide. Número 3, dice Romanos 12:2, transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. No hay otra forma, hermanos. Yo quisiera hablarles bonito de muchas cosas, pero la palabra de Dios trabaja sobre un aspecto vital de nuestra vida, y es la voluntad. Usted decide obedecer a Dios o decide no obedecer a Dios. Es una decisión suya. Satanás no puede influir sobre esa decisión. No puede hacerlo cambiar a usted su decisión. Él no puede penetrar su pensamiento. Usted decide a quién quiere servir. Y entonces Pablo también trabaja ese aspecto y dice: transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Es que qué lindo ir a bailar. Es que qué rica la música. Qué bonito esos ambientes. Transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. No podemos contaminarnos con este tipo de actividades. No podemos entrar en contacto con el pecado, porque Dios no nos va a poder librar. Pablo nos sigue diciendo: todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, en esto pensad. Y nos sigue diciendo también Pablo: llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Obedecer es una decisión. No tenemos fuerza para obedecer. ¿Estamos de acuerdo? Yo no tengo fuerza, mi naturaleza es pecaminosa. A mí lo que me gusta es ir a bailar. Me gusta la música mundana. Me gusta muchas de las cosas que veo en este mundo, porque estamos aquí. Y el Señor Jesús lo dijo: no ruego que lo quites del mundo, sino que los libres de él. Estamos en esta realidad. Estamos en el desierto todavía. Somos sujetos de las situaciones que nos vemos aquí. Pero el Señor Jesús ha prometido el poder. Dice el libro de Judas: aquel que es poderoso para guardarnos sin mancha y sin caída delante de su presencia. Y quisiera terminar compartiendo con ustedes un pensamiento muy interesante. Ojalá lo pudiéramos guardar en nuestra mente. Puedes tener la seguridad de que Cristo no va a vivir en la sala de tu corazón si al mismo tiempo hospedas al diablo en el sótano de tus pensamientos. ¿Lo escucharon todos? Lo voy a volver a repetir porque es un pensamiento muy interesante. Puedes tener la seguridad de que Cristo no va a vivir en la sala de tu corazón si al mismo tiempo hospedas al diablo en el sótano de tus pensamientos. ¿Qué vamos a hacer nosotros como cristianos adventistas? Tenemos que tomar una decisión. A eso vinimos acá. Yo quiero hacer la invitación para aquellas personas que han decidido dejar el mundo, que puedan pasar aquí al frente, que usted pueda también, al igual como los jóvenes tomaron ayer una decisión de dejar el mundo y de seguir a Cristo. Pero nosotros, los que estamos teniendo mucho tiempo de estar en la iglesia, algunas veces se nos olvida y empezamos a mezclarnos con el mundo. Se nos olvida que tenemos
esta ruta por la cual vamos, que es una ruta a veces compleja, pero que la meta es la tierra prometida. El Señor está a las puertas. Todos los sucesos que estamos viendo a nuestro alrededor nos dicen que el Señor está a las puertas. ¿Hay alguna persona que ha decidido hoy aceptar a Jesús y dejar el mundo? Hay jóvenes que hoy quieran tomar la decisión de desechar el pecado y pedir a Dios que los pueda santificar. Si usted ha decidido eso, me gustaría que pase, porque queremos hacer una oración por usted. No resulta fácil tomar decisiones de esta índole, porque nuestra mente, nuestro cuerpo nos invita a practicar el placer, a satisfacer nuestras necesidades carnales. Pero Dios está haciendo un llamado para todos aquellos jóvenes que quieran dejar el mundo y se quieran unir a Cristo. Algo impresionante en esta historia, mientras usted pasa acá, que debemos de entender, nos debe quedar claro. Toda persona que decidió participar de las fiestas murió. Porque tan grande es el amor de Dios, pero también su justicia. Como jóvenes cristianos, no podemos perder de vista que Dios es amor, pero que Dios es justicia, y Dios interviene. Puede ser que usted esté practicando algún pecado del que hablamos hoy, y usted dice, no me ha pasado nada. Llega a la iglesia y más bien trata de meter el pecado a la iglesia. No me pasa nada. Dios va a intervenir. Tarde o temprano nos vamos a encontrar frente a la presencia de Dios, para salvación o para perdición. Porque siempre vamos a darnos cuenta de que Dios interviene. Y Dios quiere que nosotros podamos tomar una decisión que nos permita a nosotros continuar la preparación para entrar a la tierra prometida. Su promesa es fiel y se va a cumplir. ¿Hay alguien más que desea aceptar la invitación del Señor Jesús para que abandonemos el pecado y busquemos su santidad? Dios está tocando nuestros corazones, nuestras mentes, y hay luchas. Yo sé que hay muchos que están luchando, vivimos experiencias de lucha, pero Dios desea que nosotros podamos realizar un cambio en nuestra mente y en nuestro corazón. Que no salgamos de aquí hoy sin haber tomado una decisión en favor del Señor Jesús. Pastor. Gracias, Carlos. Dios nos ha hablado, muchachos. Acérquense aquí los que se han puesto de pie. Los demás o están muy bien o están muy mal, pero Dios me habló a través de este tema. Yo no sé ustedes, pero Dios a mí me habló. Cuán sutil es el enemigo para hacernos quedarnos ahí en el desierto. Otra de las cosas que me impresionó es que Carlos dijo, estaban a unos metros de entrar y murieron 24,000 ahí en la frontera. Muchachos, no queremos ver a nadie de ese retiro quedarse en la orilla
de la patria celestial. Queremos que todos entren. Dios quiere que todos entremos. ¿Verdad que sí? Pero como el enemigo está poniendo cosas en la frontera, ¿verdad que sí? Y hizo una pregunta interesante: ¿cuánto el enemigo nos ha puesto todo esto en la mano? Fiesta, música, vino, relaciones ilícitas, adulterio, fornicación. Yo creo que a todos. ¿A cuánto el enemigo les ha puesto ese tipo de tentación? ¿Cuántos hemos caído en alguna de esas tentaciones? Voy a pedir a los pastores que estén acá también, los que están presentes. Pastor Edwin, Pastor Winston, Pastor Oscar, Pastor Luna, Pastor Villela, Pastor Olmedo, si está por ahí también. Pastores van a estar acá también con los jóvenes. Dos cosas, muchachos. La primera, no hagamos caso a lo que el enemigo nos está poniendo en la frontera. Y dos, estamos a punto de llegar a casa. ¿Qué les parece? Yo sé que ya Carlos hizo una invitación, pero de los que están ahí sentados, también les invitamos a que estén acá con nosotros. Carlos dijo, decidir es lo que necesitamos ahora. Usted decide obedecer a Dios. No es si siento, porque a veces no se va a sentir, Carlos. A veces no se siente. Usted decide aunque no sienta. Es que no siento nada. A veces no se siente. ¿Verdad que no? A veces no se siente. Voy a pedirle al presidente de nuestra asociación que tenga esta oración, ¿verdad? Miren, los líderes. Un líder puede llevar a un muchacho a la perdición. ¿Quiénes traían las mujeres al campamento? ¿Quiénes traían las mujeres al campamento? Como usted puede agarrar a un muchacho del pelo, venga, vamos para aceptar a Jesús. Porque como podemos ser un instrumento de maldición, podemos ser un instrumento de salvación también. Bueno, creo que tenemos casi el 96%, aquí 97%. Pero hay algunos que como que se aburren de estar pasando los llamados, pero dice que Dios no aceptará nada que no nos cueste. ¿Verdad que sí? No ofreceré sacrificio a Dios que no me cueste nada. Y los que van a entrar son aquellos que hicieron pacto con sacrificio. Si no le cuesta, si no duele, usted no está siguiendo a Jesús. Solo está dando un paseo. Pastor, aquí está la juventud de nuestra asociación. Queremos verlos a todos en el reino de los cielos. Queremos verlos bajo el árbol de la vida. Queremos verlos con el gran Rey de Reyes, Señor de Señores, Cristo Jesús. Muchachos, no hay otro viaje. Este es nuestro último viaje. ¿Verdad que sí? ¿No hay? No hay otro viaje. Este es el último éxodo. Y todo esto se escribió para los que han llegado ¿a quién? ¿Cuándo? A los fines de los siglos. Ustedes han llegado a los fines de los siglos. No hay otros. No hay otro. Y Roy decía ayer, somos esa generación que va a entrar a la patria celestial.
y tenemos que llevar a otros los pies de Jesús. Muchachos, vamos a ir de rodillas y vamos a orar. Bondadoso Padre que estás en los cielos, venimos a ti en esta hora recordando la promesa del Señor Jesús. Todo lo que pidieses al Padre en mi nombre, Él lo concederá. Y venimos delante de ti, oh Señor, en el nombre de Jesús, para pedirte, oh Padre, que puedas permitir que el Espíritu Santo tome todo nuestro ser. Y Señor, que pueda sacar lo que hay en lo profundo de nuestras vidas, que no nos permite tener una comunión íntima contigo. Y en esta mañana, oh Señor, usted nos ha hablado a través de su palabra. Y nos ha expuesto las situaciones que llevaron al Israel de antiguo a cometer grandes errores. Al Israel de antiguo, que más de 24,000 personas no pudieron continuar el viaje con usted y allí quedaron en el desierto. Y en esta mañana, oh Señor, jóvenes de diferentes iglesias dejaron quizás muchas actividades para estar aquí. Pero Señor, queremos regresar de la montaña al valle, pero queremos ir al valle no siendo los mismos. Queremos ir al valle, oh Señor, con la convicción, con la certeza que hemos sido llenos del poder del Espíritu Santo y que ese poder continuará con nosotros y que ese poder nos ayudará para hacerle frente a las diferentes situaciones que el enemigo pondrá delante de nosotros. Pero permítenos, oh Señor, en cada momento recordar un escrito está. Y que así como Jesús venció cuando estuvo en esta tierra, así como Jesús le hizo frente a las tentaciones del enemigo, cada uno de los que nos encontramos acá en esta mañana podamos también hacerlo con la palabra, con escrito está. Padre, no sé si en esta mañana hay alguien que está en el valle de la indecisión, en el valle de la inseguridad, en el valle de no creer en lo que tu palabra dice, o está aquí simplemente por otras situaciones. Pero tú eres un Dios de poder. Tú eres el Dios que puedes quebrantar corazones. Eres el Dios que puedes dar una nueva esperanza. Eres el Dios que puedes dar una nueva seguridad. Por ello, te suplicamos en esta hora que tu poder descienda sobre cada uno de nosotros y que al hacerlo sea para llevarnos a la acción y hablarles a otro de lo que tú estás haciendo en la vida de cada uno de nosotros. Al retirarnos e ir a diferentes actividades, ayúdanos para mantener en nuestra mente tu palabra, lo que tú quieres para nosotros. Permite que este día pueda ser el día más maravilloso porque hemos tenido un encuentro contigo. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dele un abrazo al que tiene la par y dígale: te quiero ver en la Canaán celestial.